Cuando hablamos de identidad personal, estamos hablando que es un conjunto de características que definen al individuo y que le permiten reconocerse a uno mismo. No exactamente es un sinónimo de personalidad, ni de carácter, ni de rasgos, pero sí es un concepto que engloba estos aspectos sobre la identidad. ¿Cómo se constituye la identidad? La identidad se constituye de forma remota desde el inicio de la infancia del individuo y transcurre junto con la vida entera. En ello se constituye la identidad sexual, la identidad de género, así como la política y la religiosa. Es un proceso paulatino en donde se integra lo sociocultural, la autopercepción y la autoestima. Según la Corte Internacional de los Derechos Humanos, la identidad puede ser conceptualizada como un conjunto de atributos y características que permiten la individualización del individuo. Permite la comprensión de los derechos, de la nacionalidad, del nombre, así como también las relaciones familiares y conocer su verdadera identidad. El derecho a la identidad comprende varios propósitos. Uno de ellos es el nombre propio, la propia filial, el reconocimiento de la persona jurídica y la nacionalidad, así como también reconocer la dignidad inherente del ser humano por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación y el Estado debe garantizarlo. Dentro de la identidad tenemos varios enfoques. Uno de ellos es el psicologista, que es un rol importante respecto a la memoria y a los procesos mentales dentro de la identidad. Después tenemos el fisiológico somático, que son los que buscan la propia respuesta al ser del cuerpo humano, y dentro de ellos también tenemos el narrativo, que es el que plantea la identidad como relato de uno mismo. Dentro de esto podemos también tener características. Una de las características de la identidad personal que encontramos son la constancia, que es un conjunto de rasgos constantes que pueden aparecer a lo largo del tiempo. La coherencia, que es cuando decimos que la identidad es coherente y estamos diciendo que alguno de sus rasgos o sus relaciones son en determinadas condiciones y estímulos. Después tenemos la adaptabilidad, que si bien la identidad es constante en un momento determinado, también es constante a lo largo del tiempo, suprimiendo ciertas conductas e implantándose respecto a la experiencia de vida. Después tenemos el carácter sociocultural. Se da en contraposición a los demás y está definida a las semejanzas o diferencias respecto a quienes comparten con nosotros una comunidad o una cultura. También la identidad personal está conformada por los siguientes elementos. Un grupo de prevalencia, que son grupos humanos a los que comprenden valores e historias, familiares, amigos, historias en común, grupos y políticos. Dentro de ellos también tenemos tradiciones y costumbres, que son las culturas, los grupos humanos que comparten prácticas sociales sociales, rituales y políticas que provienen de un contexto histórico de conocimientos o fundamentos heredados de acuerdo a heredados o acuerdos sociales más o menos explícitos. Todo ello forman parte de la identidad personal, sea a favor o en contra. Después tenemos el uso de factores fundamentales de construcción, que dado esto se resume a la historia personal con todos elementos trascendentes que determinan la personalidad ideológica y la conducta. Y después tenemos la orientación política, que es el posicionamiento político partidario como la presencia de la institución y la militancia política. Dentro de la identidad personal también encontramos las siguientes normas. La ley 176171, que es la ley de identificación, de registro y clasificación de potencial humano. La ley 23.054, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de que que tiene derecho a que se respete, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad físico, psíquica y moralmente. Después tenemos la ley 25.457, que es la determinación del objeto de conformación, facilidades, obligaciones en la Dirección Nacional por el Derecho a la Identidad. Después tenemos la 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos del niño y de las niñas. Después tenemos la ley 26.743, que es reconocer el derecho a tener la intimidad sexual percibida en el DNI, así como el acceso a la atención
a la atención sanitaria integral de las personas trans, y la Ley 2957 en el Plan Marco de Políticas de Derecho y Diversidad Sexual. El fallo que me tocó a mí era de opción libre y yo elegí el fallo de la Asociación Lucha de Identidad Travesti Transexual, que se dio en el 21 de noviembre del 2006, que lo que buscaba la LIT era la lucha para que el Estado y la sociedad no discriminen al transvestismo, sino que le dé una identidad propia para poder asegurarles una mejor calidad de vida, exigiendo sus derechos a la salud, trabajo, vivienda y parte de los beneficios sociales, como cualquier persona. La Sala K de la Cámara Civil había denegado ese derecho de identidad, al igual que la Inspección General de Justicia, y los reclamos de la asociación implicaban la representación del Estado en diversos actos, como subsidios, abrirle una cuenta bancaria, la representación de juicios, o en ocasiones públicas, o en el ingreso de comisaría en el caso de detenciones que sean tratados según sus atribuciones. Lo que buscaba la LIT también era contribuir un bien común a la aceptación de la sexualidad más amplia y democrática y diversa. Luego de que se volviera a plantear el fallo, la LIT plantea la autorización de la identidad como persona jurídica bajo el artículo 33, segunda apartado primero del Código Civil. Si bien la Corte consideró que el recurso era inadmisible y se objetaba la norma como violatoria de garantías por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la Corte de Justicia declaró procedente el recurso impuesto por la autora, declarando y reconociendo la personería jurídica por la lucha de la identidad de travestis, por la lucha de la identidad travesti sexual. Si bien fue la segunda asociación de este tipo en obtener este reconocimiento a través de la Asociación Unidos en Córdoba, dio lugar en 1996 a la comunidad sexual de la Argentina. También la Corte consideró que el recurso era admisible en tanto se objete la interpretación de la norma como violatoria de las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, según el artículo 14, inciso 3, Ley 48. Me gustó elegir este caso porque, ya que hablamos de la identidad personal, hoy en día se sigue sin darle lugar a las personas trans, sin que tengan sus derechos y se hagan valer, como por ejemplo trabajos en negros, y no darle la posibilidad de integrarlos a la sociedad sin discriminarlos. Entonces me pareció buena opción elegir este fallo para representar mi trabajo. Gracias.